Hola a todos, mi nombre es Diana Bueno. El artículo que escogí es la simulación de eventos discretos para la logística del terminal de contenedores AMAT de Qatar. Bueno, este artículo busca desarrollar una simulación discreta para la primera terminal de contenedores del nuevo puerto de Qatar llamado AMAT, cuyas operaciones iniciaron en diciembre del 2016. Se encuentra localizado entre los municipios de Al Wakrab y Mesayet, y este sustituyó al actual puerto de Doha. Este modelo se basa en el conocimiento operacional de expertos del puerto de Doha y de la Autoridad Portuaria de Qatar y busca validar la simulación para un sistema que hasta ese entonces no había iniciado operaciones. ¿De qué trata? Trata de diseñar un modelo que va a imitar el comportamiento del sistema real, que en este caso es la terminal de contenedores de Qatar, para validar la evaluación de diferentes alternativas de solución sin emplear recursos físicos. Además, se emplearon varias distribuciones de probabilidad referentes a llegada de buques, promedios de contenedores de importación, exportación y camiones que movilizan los contenedores. Habla de desarrollar una simulación discreta que busca configurar objetos para imitar el comportamiento real, y los eventos acontecen a lo largo de la secuencia del tiempo. Ya más adelante hablaremos de dónde sacaron ellos los datos para simular este sistema. ¿Qué está pasando? Que el volumen mundial de los puertos de contenedores aumentó un 5.1%. Como se observa en la imagen a la derecha, Shanghái, el puerto de Shanghái en China, es el puerto que más mueve contenedores, con 36.5 TU, seguido por los puertos de Singapur, Shenzhen también en China, Ningbo también en China, Hong Kong, Busan en Corea del Sur. Otro punto es que los terminales de todo tipo están sufriendo expansiones y mejoras para tener el más eficiente y alto equipo y recursos para competir. Además, las múltiples instalaciones de los puertos, cada uno con operaciones específicas como asignación de atraque, la programación y asignación de grúas de muelle, la configuración y la disposición del astillero de almacenamiento, la reutilización de contenedores y el análisis de riesgos son algunos problemas desafiantes que han creado problemas, retrasos y cuellos de botellas en muchos terminales de contenedores. Por lo tanto, es importante que estos puertos tengan software y algoritmos que proporcionen soluciones óptimas y escenarios de programación que aumenten la eficiencia del puerto y disminuyan el retraso de los contenedores. Además, este artículo está motivado por una investigación sobre la simulación de la logística del terminal de AMAT, y el objetivo es desarrollar, probar y validar la simulación para el terminal, estudiando la efectividad de sus políticas operacionales y la asignación de recursos antes de iniciar operaciones. Por último, los modelos de simulación ayudan a los operadores terminales con las predicciones, identificando cuáles son los cuellos de botellas y comprendiendo la complejidad del sistema, midiendo el impacto de nuevas políticas operacionales para poder realizar modificaciones en el diseño y despliegue de nuevas tecnologías que requieren estos terminales. Atraque. Para explicarles, es una actividad que supone acercar el embarque o buque a la tierra o a algún muelle, y se necesita de servicios como el practicaje, remolque y amarre. En la imagen de la derecha observamos un ejemplo de una asignación de atraque, el buque al lado del muelle. Y las grúas de muelle son elementos imprescindibles para cualquier transporte de mercancía, ya que se encargan de la carga y la descarga de los contenedores y otras cargas pesadas. Las hay de varios tipos. En este artículo destacan dos. Las grúas de muelle barco a tierra, o STS, Ship to Shore, están diseñadas para la carga y descarga de mercancías del buque al muelle y viceversa. Y sus principales características son la precisión, la rapidez y el fácil manejo. El tamaño depende de las características del muelle y del barco. Están las grúas pórticos, o RTGs. Se les denomina así porque uno de sus caminos de maniobra permanece unido a rieles, mientras que el otro se mueve con ruedas. Pueden trasladar contenedores de 20, 40, 45 pies, incluso contenedores de 20 al mismo tiempo, siendo la carga máxima de 40 a 60. Y tienen una capacidad de apilar contenedores de 4 a 6 y de 6 a 8 horizontalmente. Los problemas encaminados a estas operaciones, que son la asignación de atraques y la asignación o el número de muelles, de grúas de muelle con las que cuentan las terminales de contenedores,
No permiten que ofrezcan una calidad de servicio porque no cuentan muchas veces con el número de equipos destinados a la operación y productividad del buque. Por eso es necesario recurrir a alternativas como asignar una posición de atraque muy cercana a una zona de carga y descarga para que se reduzca el tiempo del trayecto, o trabajar con el máximo número de grúas que van a permitir que los buques minimicen su estancia en puerto y puedan salir a navegar cuanto antes. ¿A quién va dirigido este artículo? Se enfoca a la primera terminal de contenedores del nuevo puerto de Qatar llamado Hamad, que comprende un puerto, una base para las fuerzas navales de Qatar Emiri y un canal para la prevista zona económica de Qatar, que abarcará una área de 26.5 kilómetros cuadrados. ¿Debido a qué? Debido a que Qatar es el país más rico del mundo, con un Producto Interno Bruto de 187.9 mil millones de dólares. El comercio del petróleo y el gas es la columna vertebral de su economía, y además Qatar está próxima al Golfo Pérsico, que es vital para el desarrollo económico de la nación, y es por eso que es necesario que tenga un puerto moderno para la importación y exportación de los productos básicos. El puerto existente, situado cerca de la capital de Doha, es actualmente el importante cuello de botella para el desarrollo de Qatar. Fue por eso que fue construido el puerto de Hamad como un nuevo puerto comercial de clase mundial, que actuará como un catalizador para la industria comercial del país, permitiendo a Qatar posicionarse y mejorar y tener un gran crecimiento regional para el tráfico de contenedores y vehículos, así como el de carga general. El desafío es probar este modelo con datos para un sistema que no cuenta con información histórica porque es nuevo el puerto. Por lo tanto, el modelo se construye sobre la base de lo que se conoce como el nuevo terminal y sobre los datos recopilados en el actual puerto de Doha y de fuentes abiertas y otras investigaciones portuarias. Este trabajo se centra en la simulación, diseño y desarrollo y presenta algunos aspectos de validación de la producción del modelo. Cuando el artículo fue realizado el 11 de diciembre del 2016, se desarrolló, como se dice anteriormente, en base a la información obtenida con el nuevo terminal, estudios de terminales de contenedores en general, la información específica del diseño que se obtiene a través de discusiones con gerentes, operadores, personal de la nueva terminal, así como la gestión operativa del puerto actual. ¿Cuáles son los hechos e inferencias o supuestos planteados por los personajes del caso? Bueno, en este caso se describe el modelo conceptual del terminal de contenedores. Como observamos en la figura, es un diagrama de flujo lógico y representa el flujo de las embarcaciones, los camiones y los contenedores entre el mar y la tierra, identificando cuáles son los nodos de decisión y los recursos necesarios para mover los contenedores y el transporte de los mismos. En este modelo se observa cuál es el ciclo del buque y el ciclo de los camiones. El ciclo del buque. Primero, una vez lleguen los buques al área de anclaje, deben esperar por una litera. Una vez que se haya asignado el puerto de amarre disponible, el buque se traslada a través del canal de acceso y el muelle en su atraque asignado. Luego, las grúas de muelle se asignan al buque y comienzan a descargar los contenedores a los camiones de yarda, que los transportan al patio de contenedores en que se apilan. Y luego las grúas RTG recogen los contenedores de los camiones de yarda y los colocan en bloques en el patio de los contenedores. Los camiones de yarda regresan al muelle para recoger más contenedores y traerlas de vuelta al patio. En las figuras anteriores se puede observar el paso a paso de esta operación. Pero en el caso de contenedores de exportación, los camiones de yarda toman los contenedores en dirección opuesta a las grúas STS porque van a cargar el buque. Este proceso continúa hasta que el buque se descarga. Múltiples buques pueden atracar simultáneamente y ser atendidos por las grúas STS. El ciclo del camión es muy breve. Los camiones externos vienen del lado de la tierra y entran al área del puerto a través de las puertas de seguridad del patio de contenedores para recoger los contenedores y transportarlos hacia el interior. Las grúas RTG se utilizan para cargar los contenedores. Los camiones externos, que luego pasan por aduanas y salen del área portuaria a través de las puertas de seguridad, son los camiones externos de la compañía contratados por las compañías exportadoras que vienen a traer la mercancía al puerto o vienen a sacarla del puerto. ¿Cuál es el análisis del caso? El diseño del modelo pretende que sea a nivel macro para estudiar políticas operacionales como el impacto de la asignación de recursos y programación del desempeño del terminal. El modelo fue desarrollado utilizando el entorno modelado de simulación de arena. Los vasos, contenedores y camiones externos son modelados como entidades dinámicas que fluyen y conducen la simulación de acuerdo al diseño conceptual que fue explicado anteriormente.
Los problemas de asignación de amarre y de asignación de grúa son problemas de optimización que no son resueltos dentro de esta simulación, que además se utilizan en entrar primeros en salir para poder desarrollarlos. Los datos históricos de los buques se recolectaron del actual terminal de contenedores que se espera refleje los niveles de demanda comparables y los flujos de materiales con el nuevo terminal y en sus primeras operaciones. Se analizaron los datos, se ajustaron las distribuciones apropiadas, incluyendo la longitud de embarcaciones, el número de contenedores, ya sea lleno o vacío, de importación-exportación, los tiempos de demora, los tiempos de carga, descarga y los tiempos de retardo desde el final a la salida del buque. Los datos fueron analizados en un año. Para realizar un análisis de validación adecuada se utilizaron 6 meses para ajustarse a la distribución de los datos y los 6 meses restantes se utilizaron con fines de prueba. El conjunto de datos de un año fue aleatorio para eliminar cualquier tendencia o estacionalidad y se dividió en dos conjuntos de 6 meses de datos, formación y pruebas. Un resumen de los resultados de la simulación para alguna de las medidas comparadas con los datos históricos se puede observar en la siguiente tabla. Como observamos, no corresponden a los meses consecutivos, sino aleatorios, como se dijo anteriormente. La simulación se realizó durante 25 repeticiones durante 6 meses cada repetición. Se observó que la mitad del ancho del intervalo de confianza del 95% fue aproximadamente el 5% de las medias. ¿Y qué observamos? La medida del tiempo en que demora el buque en llegar, el tiempo o cuántos camiones fueron utilizados para para el descargue y la carga de los contenedores y el número de contenedores de diferentes longitudes o tamaños para importación y para exportación. ¿Qué alternativas de solución hay? La ejecución de escenarios de interés a través de la simulación puede ser valiosa para las partes interesadas y también ayuda en la validación del modelo. En este caso se utilizaron dos escenarios. El primero fue reducir en un 20% el número de grúas RTG y camiones en un 50%. Entonces, en ambos escenarios se utilizan el tiempo de turnaround de los buques como una medida de rendimiento. Las tablas que observamos, la 2 y la 3, indican que el escenario número 1, que fue reducir el número de grúas, no tuvo un impacto importante. Pero el escenario 2 fue el número de camiones de yarda se redujo a un 50%. En este observamos que hay horas de retardo en el tiempo de entrega del buque. ¿Cuáles son los criterios de decisión? El modelo captura el flujo de buques, los contenedores y los camiones externos, así como recursos, incluyendo grúas, camiones de yarda, grúas RTG. Se valida el resultado de la simulación comparándolo con datos históricos del actual puerto de Doha. Existen grandes diferencias entre los puertos y el modelo fue desarrollado para el nuevo terminal, pero configurado para reflejar el diseño de uno. Los resultados preliminares muestran confianza en la validez del modelo a medida que se disponga de más datos desde el nuevo terminal de contenedores y se llevará a cabo una nueva validación. En estos dos escenarios se redujeron dos recursos importantes que fueron los camiones de yarda y las grúas RTG. Y los resultados indican que el puerto está equipado con más recursos necesarios para los niveles de demanda actuales y en provisión para los aumentos de demanda futuras. La reducción de estos recursos no afectó el tiempo de respuesta del buque, sin embargo, reducir el número de camiones de yarda tendrá un impacto muy profundo en el tiempo de entrega del buque. Y por último, ¿cuál es el plan de acción? La investigación futura incluye el desarrollo de procesos más detallados para las aduanas, la inspección y el patio de almacenamiento. Las técnicas de optimización también pueden combinarse con la simulación para una simulación más compleja. Y es necesario tener en cuenta las medidas de rendimiento que son el rendimiento anual del contenedor, que se considera esencial para la operación de buques, ya que un mayor rendimiento significa que se pueden utilizar los recursos en la terminal, lo que a su vez incrementa los ingresos para las terminales y las compañías, la utilización de recursos y los tiempos de finalización del proceso. Muchas gracias.